que tenemos bastantes cositas por avanzar. Ya nos quedan solamente esta sesión y la próxima dentro de 8 días, con la ayuda de Dios. Y bueno, quedamos pendientes de un temita de la clase anterior, que ya se los voy a compartir acá entonces para que podamos iniciar y avanzar con esto. Muy bien. Hay unos puentes generacionales dislocados, que es lo que comúnmente se conoce como la brecha generacional entre padres e hijos. Es decir, si estamos hablando de tener un trato de consejería pastoral bíblica con los jóvenes, con los adolescentes, es importante tener en cuenta estos puentes generacionales dislocados, es decir, son puentes generacionales que se han quebrado, que se han dañado y precisamente han reforzado lo que conocemos como la brecha generacional. Cuando hablamos de brecha generacional, en este caso estamos hablando de esos puentes, o vamos a decir, de esas distancias que hay entre generaciones de padres y hijos, muy marcadas precisamente por estos puentes generacionales que están dislocados o que se han dislocado, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, estos puentes generacionales lo que hacen es reforzar la brecha generacional porque están dislocados, ¿no? Básicamente son 3 puentes generacionales y aquí los están viendo ustedes ahí en la pantalla. El primer puente tiene que ver con cuanto a la crianza. La crianza. ¿Qué tipo de crianza están usando o han usado los padres hoy con sus hijos en la generación actual y en la generación anterior? La crianza. La crianza ha sido un puente generacional dislocado. ¿Por qué? Porque precisamente no se ha dado la crianza educacional e inspiracional. O sea, para que ese puente de la crianza no siga dislocado, una crianza, digamos, correcta, una crianza que ayude a mantener las buenas relaciones, el buen camino de los hijos, yo propongo acá una crianza educacional e inspiracional. Recuerden lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando el Señor mandó en Deuteronomio al pueblo lo que tenía que hacer con sus hijos y con sus siguientes generaciones. Básicamente lo que Dios pide al pueblo es que ellos establecieran una crianza educacional e inspiracional, porque la crianza no puede quedarse solamente en transmisión de conceptos o de ideas o de términos. La crianza de padres a hijos no se puede quedar solamente en una mera transmisión de información, sino que para que esa crianza no sea un puente generacional dislocado o una brecha muy larga, hay acercamiento de padres a hijos cuando se genera una crianza educacional e inspiracional. Es decir, lo que sus padres viven, le enseñan a sus hijos, los inspiran a seguir así, los animan, vamos a decir, los motivan, los guían a que en medio de esa crianza ellos puedan conocer, obedecer y rendirse al Señor. El segundo puente generacional dislocado es el puente de la comunicación. Pues cuando no hay una buena crianza, por lo general es porque no hay o no ha habido una buena comunicación, no se mantiene una buena comunicación o no se edifica una buena comunicación entre padres e hijos. A veces esa comunicación son por las mismas diferencias, los padres con los hijos, una queja que tienen los padres hoy con sus hijos, sobre todo los adolescentes y preadolescentes, es que casi no hay comunicación, la comunicación es muy escasa. Entonces aquí yo propongo la comunicación en lo relacional y testimonial, es decir, la comunicación se da no solamente en un asunto de establecimiento de reglas o de establecimiento de normas en la casa, sino en la misma vivencia, lo que los padres como personas transmiten, traspasan a sus hijos en su relación diaria, ¿ya? El testimonio es algo que se edifica a diario, el testimonio no es algo que se edifica simplemente de una vivencia puntual. Entonces los padres tienen una herramienta muy importante que es lo relacional y lo testimonial para fortalecer el puente de la comunicación. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les estoy presentando. La comunicación ha sido otro puente dislocado, ¿ya?
Entonces, para que esa comunicación no se mantenga como un puente dañado, dislocado, debe establecerse una comunicación en lo relacional y testimonial. Lo que sus padres, nosotros como padres vivimos, eso le comunicamos a nuestros hijos en la vivencia, no necesariamente en un culto o en un devocional, ¿ya? En lo testimonial, en lo que vivimos con ellos a diario, en la casa, en las salidas, en las vacaciones, en el mercado, en el comedor, en las buenas, en las malas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, este segundo puente va muy, de hecho los tres puentes están conectados, porque el tercer puente que yo veo que se ha dislocado y así se los planteo, ustedes lo ven en la pantalla, es el puente de las convicciones. ¿Qué tipo de convicciones? ¿Cómo hacen los padres, mejor dicho, hoy? Y es otra falencia que hay. ¿Cómo hacen los padres hoy para poder transmitir las convicciones correctas a sus hijos? Que ellos también con el tiempo asumen esas convicciones. Entonces, como ese ha sido otro puente dislocado, la propuesta es tener o establecer en los hogares convicciones integrales y transformadoras. Es decir, que los padres puedan mostrar, si se dan cuenta por medio de lo testimonial, de la comunicación, de la crianza, puedan mostrar que las convicciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios en su palabra, son integrales porque están enfocadas en todo el ser y transforman. Nuestra fe, nuestra obediencia a Dios tiene que estar por encima de lo que los rodea. Eh, Guiar a los hijos a que sus convicciones no pueden ser unas convicciones volubles o unas convicciones llenas de relativismo, ¿ya? Sino unas convicciones integrales. Si tú crees en Dios, tienes fe en el Señor, tienes que dedicar todo tu ser, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, todo al Señor, por encima de lo que te está rodeando, de las modas, de las ideologías, del mundo virtual, etcétera, etcétera. Entonces, tres puentes que les estoy proponiendo yo acá: crianza, comunicación y convicciones, que si no se trabajan bien con la adolescencia, con la juventud, con la niñez de hoy, van a extender más la brecha generacional, ¿ok? La van a, eh, en alguna manera la van a hacer más larga, más distante, más, digamos que casi un poco imposible de poder atravesar. Muy bien, déjenme les pongo la otra diapositiva acá, porque hoy vamos a empezar a trabajar esto que ustedes ven acá. Les había dicho que en estas dos últimas sesiones que tenemos, amados hermanos, vamos a trabajar el acercamiento pastoral y bíblico a problemáticas generacionales. No vamos a alcanzar a cubrirlas todas, obviamente, ¿no? O sea, de hecho yo me atrevería a decirle que cada problemática que yo le voy a plantear en cómo debe tenerse el acercamiento pastoral y bíblico puede ser perfectamente un seminario, ¿no? Ahora, yo quiero poner aquí un punto muy importante de entrada, amados hermanos, si fue algo que yo, digamos, lo he hecho en este diplomado, lo he hecho en los anteriores, que he podido dar no solo con sociedades bíblicas, sino con otras entidades, con el seminario bíblico también. Y algo fue, digamos que lo tienen claro, en este caso, sociedades bíblicas, la hermana Leticia, en fin. Y es lo siguiente: el acercamiento que yo les voy a mostrar es un acercamiento pastoral y bíblico, ¿ok? Yo no les voy a hablar de un acercamiento psicológico. Yo no les voy a hablar de un acercamiento con otra ciencia, amados hermanos. Es el acercamiento pastoral y bíblico. Algunas cosas voy a mencionar, incluso para hacer paralelo o para mostrarles, digamos, algunas diferencias que manejamos con el tratamiento psicológico. Y yo sé que de pronto aquí hay psicólogos, psicólogas, en fin, pero quiero puntualizar que el acercamiento que yo les voy a plantear es el acercamiento pastoral y bíblico. O sea, ese es el acercamiento que vamos a trabajar en estos procesos o problemáticas generacionales. 5 puntos vamos a trabajar en cada caso, si lo están viendo ahí en sus pantallas. Vamos a tener una definición del caso. Obviamente para esas definiciones del caso vamos a usar, yo les voy a mostrar algunas fuentes que obviamente he usado y toda la cosa, pero vamos a tener una definición del caso. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos y las características de ese caso que vamos a plantear. Recuerden que vamos a hablar de problemáticas generacionales, ¿no?
Vamos a hablar de algunas causas y síntomas precisamente en los jóvenes, qué conexión tiene con otros temas. En este caso, pues, el primero que vamos a ver es el de depresión conectado con pensamientos suicidas. Y luego vamos a hablar en lo último los principios y las pautas bíblicas para acompañamiento y tratamiento de cada una de esas problemáticas. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a tratar de trabajar con la ayuda de Dios, como les dije, hoy y el próximo sábado, que es nuestra última sesión. Empecemos con este caso. Empecemos con el caso y la problemática de la depresión y el pensamiento suicida. Yo les voy a hablar de los dos unidos. ¿Por qué? Porque están totalmente conectados. Entonces ya lo vamos a ver. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la depresión como un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente se disfrutan, y eso va acompañado de una incapacidad en realizar esas actividades diarias por el lapso más de 2 semanas. O sea, puede que una persona no tenga ganas de hacer nada por unos días, 3, 4 días, eso es normal. Pero ya cuando se pasa de 2 semanas, no es normal. Ya entra en un asunto de depresión. Es una forma de identificarlo, ¿no? La depresión es un estado de ánimo caracterizado por la tristeza, el desánimo, la falta de energía, la falta de interés, falta de motivación, que va creciendo, creciendo, creciendo hasta afectar una o varias áreas de la persona, el trabajo, el estudio, sus relaciones, se aísla, etcétera, etcétera, ¿no? Y la depresión también la podemos entender como un problema mental que provoca un sentimiento de tristeza constante, una tristeza constante, 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 con una pérdida de interés en hacer cosas, en realizar actividades normales. Se afecta el comportamiento de la persona, se afectan las emociones, se afectan incluso las funciones físicas. Aquí yo hago otra aclaración. Todos en algún momento hemos estado tristes, ¿sí o no? Obvio. Todos nosotros hemos pasado por tristeza y pasaremos por tristezas. El problema no es la tristeza. La depresión, ustedes se dan cuenta, tiene una característica de profundidad en la tristeza, desánimo, energía, falta de interés, motivación persistente, como que no se sale de ahí. En vez de salir, se hunde más. Entonces, que en términos generales podemos definir así la depresión. La depresión es una de las problemáticas que está atacando mucho hoy todavía a nuestros jóvenes y adolescentes. Cristianos y no cristianos, cuanto más, ¿no? Si usted analiza después de la pandemia, incluso en la pandemia y pospandemia, se han disparado los casos de depresión y de pensamientos suicidas en los jóvenes, en los adolescentes, en adultos también, pero sobre todo en jóvenes y en adolescentes, ¿ya? Entonces, es muy importante tener clara la definición de lo que vamos a trabajar, ¿ok? Miremos unos ejemplos bíblicos. Y aquí quiero que me acompañen su Biblia, por favor. Yo le voy a ilustrar, como le dije ahorita al principio, las problemáticas generacionales a la luz de la escritura. Esto es muy importante también. Entonces, mire, por ejemplo, vamos a mirar 2 ejemplos sobre depresión, cómo se conecta, cómo está conectado con los pensamientos suicidas. Ahora, sí hay que hacer yo hago una claridad, no toda depresión lleva a pensamientos suicidas, pero en un buen porcentaje sí. En un mayor porcentaje la depresión conduce, conecta o desenfoca en pensamientos de muerte o en pensamientos suicidas. Precisamente, y lo vamos a ver, porque la depresión para la persona no tiene salida, la única es esa. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18, por favor, si tienen sus Biblias, me acompañan allá en sus Biblias, yo les voy a leer acá. Vamos a mirar los ejemplos bíblicos y las características de esos ejemplos bíblicos, porque es muy importante ver, pues a la luz de la escritura, usted y yo podemos ver esos ejemplos bíblicos, pero sobre todo poder ver o identificar esas características, ¿no? Las características de estos ejemplos bíblicos, en este caso de pensamientos de depresión o pensamientos suicidas. Mira lo que dice 1 Samuel 1. Un varón
de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová a los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdes de mí, no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió: no, señor mío, yo no soy una mujer. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque en la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Este ejemplo de Ana es uno de los ejemplos, si me permite decirle, clásico para ilustrar la depresión. Miren lo que nos muestra este ejemplo de depresión en Ana. En Ana había un faltante de una discapacidad. ¿Cuál era? Que era estéril. ¿Ya? Entonces, una de las características, no la única, una de las características que puede mostrar el porqué, digamos, en este caso de la depresión o qué caracteriza que la persona puede caer, estar en esa depresión, es algún faltante o discapacidad en algún área de esa persona o de ese joven. En este caso era la esterilidad de Ana. Algún faltante o discapacidad en el joven, algún faltante que él se ve o que tiene consigo mismo. Tal vez algún faltante mental o algún faltante físico, ¿no es cierto? Pueden ser puertas para que entre la depresión. Algún faltante económico, algún faltante en su aspecto familiar o emocional. Ese faltante o en dado caso discapacidad, porque también hay casos donde hay jóvenes con diferentes discapacidades, no solo físicas, sino mentales, que pueden ser también puertas, si no son bien manejadas, para que la persona esté en depresión o caiga en depresión. Otra característica de cómo se dio, cómo miramos el ejemplo de depresión en Ana. Ustedes se dieron cuenta que su rival Penina, en cierta forma lo que le hizo, lo que le hacía era matoneo, porque dice que la irritaba, la provocaba, la enojaba. Todos los años hacía lo mismo con ella. Entonces, otra característica en medio de la cual se puede desatar esa depresión es cuando la persona, el joven, el individuo, es víctima de un matoneo, de un bullying por su defecto, por el faltante, porque ¿por qué matoneaba Penina a Ana? Porque era estéril y no tenía hijos. Y por lo general en los jóvenes y en los adolescentes eso se presenta viene de sus pares, es decir, de sus mismos iguales, de los de la misma edad, ya sea por internet, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad. Entonces ese matoneo, ese bullying, no necesariamente tiene que ser un matoneo, un bullying como nosotros lo imaginamos de que siempre es así, qué burla. A veces el matoneo, el bullying entre los jóvenes es muy sutil, ¿no es cierto? El matoneo, el bullying entre los jóvenes es muy, vamos a decirlo así, camuflado, pero se busca herir a la persona.
mostrarle, escucharlos, picharlos. Eso, ustedes tienen que imaginarse qué pasaba con Ana, qué es lo que puede suceder con muchos jóvenes hoy. Todos los años Penina estaba ahí, no puede tener hijos. Mire que usted no sabe, usted no puede, yo sí puedo, usted no es capaz, usted no es que, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso está en lo tercero que ustedes leen ahí, las acciones insistentes o punzantes, hirientes en contra por parte de alguna fuente cada año. ¿Cómo se alimenta el proceso de depresión en el joven, en el adolescente? Con esas acciones o con esos actos insistentes o con esas cosas punzantes, constantes en su contra, ya sea de cualquier fuente, puede ser de la misma familia, puede ser de sus compañeros, puede ser de su novio, de su novia, puede ser de su papá, de su mamá, de su amigo, pero es algo constante, constante que alimenta. O sea, la depresión no crece sola. La depresión tiene que tener una fuente de la que se alimenta. Una de esas fuentes son esas acciones insistentes como la que hacía Penina con Ana. ¿Qué más sucede en la persona cuando cae en depresión? Pues que tiene un descuido físico. Usted lo vio ahí con Ana, no comía, no comía. Estaba amargada, dice el texto, amargura profunda, tristeza. Estaba sumida en el llanto. Es otra característica. No es la única, porque hay gente que está en depresión y no necesariamente llora o lo evidencia llorando. Pero sí es una de esas características, el descuido físico, por ejemplo. Falta de apetito, no comer, suspender las comidas. Físicamente también se empieza a notar en el joven, no solo con su descuido, sino también en su rostro, todo. Es lo que sucedía con Ana. Otra característica de la persona que está en depresión es la congoja, la amargura, el lamento constante, porque dice que Ana tenía, de cierta forma, amargura de alma, versículo 10. Eso me habla de un espíritu atribulado, lleno de aflicción. Usted debe ir entendiendo acá, mi amado hermano, que hablar de la depresión, de los pensamientos suicidas, están conectados necesariamente con lo espiritual. Sí, señor. O sea, hermanos, ustedes y yo, y perdóname que sea tan tajante con esto, ustedes y yo no podemos desde nuestra óptica y cosmovisión bíblica y cristiana decir que la depresión, la ansiedad o los pensamientos suicidas en este caso no tienen una conexión espiritual, que es un asunto meramente mental. Error grande. Y le estoy mostrando un ejemplo. Tiene su raíz y tiene su afectación espiritual en la persona. Estamos hablando de un espíritu. Mire, hermano, yo podría mostrarle acá, pero no me da el tiempo. Usted puede leer muchos salmos donde el salmista estaba deprimido y tiene conexión con lo espiritual. Este es el ejemplo de Ana. Por favor, mire conmigo Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18. Aquí le voy a mostrar otro ejemplo ahora a la luz de un hombre, Elías. Usted conoce, para ponerlo en contexto, lo que hizo Elías en el capítulo 17-18 en el Monte Carmelo, ¿verdad? Usted lo sabe, con los profetas de Baal, la victoria, digamos, que él tuvo allá. Aquí viene el capítulo 19, Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Voy a leer, si me acompañan su Biblia, por favor. Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Él le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Este es otro ejemplo, si me permite mostrarle, de también las características que rodean a la persona que cae en depresión. Entonces, miren acá, una característica es la falta de entendimiento en cuanto a las victorias y los buenos tiempos de la vida. ¿Qué pasaba con Elías? Mire que él venía de una victoria grande, que era la que había tenido con los profetas de Baal. Cuando no hay entendimiento en la persona, en este caso en el joven, en el adolescente, precisamente de que la vida no solamente son tiempos buenos, cómodos, de victoria, cuando no hay entendimiento de eso, de que la victoria y los buenos tiempos de la vida son puntuales y no tienen que ser constantes todo el tiempo, cuando no hay entendimiento de eso, puede llegar a la puerta, como llegó con Elías, la depresión. En cierta forma, mire, el cambio es muy drástico. Por la amenaza, había acabado de matar a muchísimos profetas de Baal, Elías, y por la amenaza solo de una, en el estado en el que cayó. ¿Se da cuenta? O sea, vamos a decir que su tiempo de victoria y de gloria hasta ahí había llegado. Otra característica, según este ejemplo de Elías, es saber asumir los resultados de los actos y las decisiones en la vida con las consecuencias. Pues Elías, tú acabaste con los profetas de Baal, destruiste a los profetas de Baal. Lo más común y lo más natural es que te ganes enemigos, entre esos a Jezabel, ¿no? Entonces, vamos a decir que en alguna manera Elías tuvo un choque acá con esa consecuencia por haber acabado con los profetas de Baal. ¿Con cuál consecuencia? Con ser ahora perseguido por acá por su esposa. En cierta forma tenían poder y en cierta forma podían en alguna manera ver qué hacían en contra de Elías. Otra característica más que se ve acá en el ejemplo de Elías es el ataque, las amenazas, ¿no? La opresión que muchas veces viene de otras personas, ya sea por actos, por palabras. Ese ataque, esa amenaza, esa opresión, o sea, cuando una persona se siente o está en un estado de amenaza, vamos a decirlo, de ataque muy vulnerable. Esto también lo que pasó con Elías es que espiritualmente puede gestar la depresión. Eso se ve en el ejemplo de lo que sucedió con Elías, ¿no? Entonces, va muy conectado con lo que estaba pasando con, si ustedes se dan cuenta, con Ana. Penina, miren esto, Penina no estaba amenazando a Ana. Penina estaba haciéndole en cierta forma matoneo o bullying a Ana. En este caso, Jezabel no estaba haciéndole matoneo a Elías. Jezabel estaba amenazando de muerte a Elías. Estaba oprimiendo a Elías con persecución. Entonces, nuevamente aquí voy a lo que les mencionaba ahorita. La depresión se puede gestar y se gesta espiritualmente por causa de esas amenazas. Por ejemplo, jóvenes que son amenazados por otros, que los van a, por ejemplo, los van a violentar, les van a pegar, les van a robar, les van a hacer cierto. Esas amenazas constantes también pueden gestar depresión, ¿ya?
El temor, el miedo, la pérdida de ánimo, el encierro, la soledad, la inapetencia, el descuido personal también se ve aquí en Elías porque ¿qué hizo él? Ustedes vieron ahí en los primeros versículos, ¿no? Versículo 3. Viendo el peligro, se levantó y se fue. Vino a Berseba y dejó a su criado. O sea, en cierta forma dejó se fue solo. Se aisló, ¿sí se dan cuenta? O sea, el temor y el miedo se apoderaron de Elías. Entonces el temor, el miedo, la congoja hacen ver a la persona que no tiene salida, como pasó con Elías. Se fue por el desierto, dice el versículo 4. Usted ve que el versículo 4 muestra claramente que la depresión está conectada con los pensamientos de muerte, porque ¿qué dijo Elías? Deseando morir, se dijo, basta ya el Señor, quítame la vida. ¿Qué significa eso? Están conectados con los pensamientos, en este caso de muerte, o los pensamientos suicidas, ¿no? La fatiga física es otra característica de la depresión, según lo que pasó con Elías. La inapetencia, porque ¿a qué vino el ángel? Él mira, se fue al desierto y se quedó dormido debajo de ese enebro porque estaba cansado. O sea, la depresión desgasta físicamente a la persona. Descuido también, una inapetencia, aislamiento emocional, pérdida de motivación en sus tareas. ¿Qué pasó con el profeta que había derrotado a los profetas de Baal? ¿Qué pasó que no siguió haciendo su trabajo? Pérdida de motivación en sus tareas. Se elaboran unas excusas muy bien. ¿Qué le decía? Eh, ¿Qué le decía, por ejemplo, en este caso, Elías al ángel y al Señor? No, es que sentí un vivo celo por el Señor y entonces estoy acá, por eso estoy acá en esta cueva encerrado. Es como preguntarle a la persona que está en depresión y en aislamiento, pero ¿y por qué estás tomando esa decisión? No, es que mira, yo pienso que es lo mejor, por acá, o sea, van a elaborar unas buenas excusas para excusar, entre comillas, su actitud o su estado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos dos ejemplos bíblicos nos dan como apertura o nos permiten entender, hermanos, ahora un poco más las causas y los síntomas, ya enfocándolo a los jóvenes, a los adolescentes. Pero recuerden que tenemos como punto de partida lo que acabamos de ver con Ana y con Elías, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser unas causas y unos posibles síntomas en los jóvenes para caer en la depresión y conectarlo con pensamientos de muerte? La culpa por los errores y pecados no confesados o no tratados. Eh, Cuando el pecado no se confiesa, cuando el pecado no se trata con el Señor, cuando los jóvenes, vamos a decirlo así, cuando se permiten acumular todo esto los jóvenes, de alguna manera, eso no solo los aleja de Dios, sino que la misma culpa por esos errores y por esos pecados cometidos que no han confesado y que no han sido tratados, esa culpa acumulada puede desbocar también en depresión. La ausencia de relaciones sanas y amorosas paternales es otra causa para que muchos jóvenes también caigan y sean víctimas de la depresión. Cuando no se han manejado de manera sana, de manera amorosa las relaciones con sus padres, tenemos entonces jóvenes, de cierta forma, desechados, relegados por sus mismos padres. He encontrado con muchos así. Hay un desinterés total de los padres hacia ellos. No ha habido buenas relaciones. Esa puede ser otra posible causa para que un joven o un adolescente caiga en depresión. Lo que conocemos como problemas de identidad referidos a qué, a la baja autoestima, al bajo concepto de sí mismo, la no aceptación de sí mismo en el joven, de sí misma, cuando se entra en un ciclo de autolástima, de conmiseración. Es que siempre yo, pobrecito yo no puedo, yo no alcanzo, no tengo la capacidad, es que me pasa esto, es que no tengo los recursos, es que me tocó en esta familia, es que me tocó así, me tocó así. Eso es como la falta de aceptación personal cuando tenemos jóvenes que tienen falta de aceptación en sí mismos, en su físico, en lo que ellos son. Llega la conmiseración, eso también encierra y lleva al proceso de
Depresión. Los vacíos en el corazón por situaciones en la vida sin respuesta o sin guía en la palabra. Entonces, cuando un joven no tiene, digamos, respuesta de Dios en procesos, en cosas que ha vivido a nivel personal, familiar, llegan los vacíos. Y si esos vacíos quedan en el corazón por tiempo, por años, eh, pueden desbocar en depresión, pueden desbocar en llevarlo a una depresión profunda, precisamente por esos vacíos en el corazón. No encontrar la salida a alguna circunstancia de la vida. Cuando el joven en apariencia dice, esto no tiene solución, esto no tiene salida, no sé qué voy a hacer, no puedo hacer nada, no hay solución, no hay nada que hacer. Ese encierro en el que ellos mismos o la persona misma a veces se mete, también es una causa para llevar y caer a la persona en depresión, en este caso el joven. ¿Qué decir pues de los problemas económicos, el desempleo, cuando tenemos jóvenes que se levantan en hogares de muy bajos recursos? No estoy diciendo que sea una generalidad, pero puede ser una causa también en algunos. Que no logran estudiar, que no logran tener esto, que no logran lo otro, que les toca pausar, que les toca abandonar. Cuando no saben manejar este tipo de situaciones o problemáticas, puede llegar también a ser una causa o una puerta para la depresión. Los factores externos, por ejemplo, esos factores externos con fuerza que convencen, toman lugar en el corazón, en la mente, en la espiritualidad del joven, como cuáles: las modas, la música, las ideologías. Ojo con esta causa porque esta es importante. No necesariamente, esto que voy a decir va a sonar raro, pero es real. No necesariamente todos los jóvenes o adolescentes que sean o lleguen a ser víctimas de la depresión lo son por situaciones como las que acabo de nombrar, difíciles, complejas. No. Hay casos donde factores externos tienen tal fuerza e influencia en los jóvenes, en su mente, en su corazón, en su espiritualidad, como las modas, la misma música que se está moviendo hoy, la música y la moda que alaba, que exalta la muerte, que exalta incluso la misma tristeza, depresión, ideologías que hacen normal ya cada vez más estos estados, toman lugar en la mente, en la espiritualidad del joven y pueden llevarlo a situaciones de depresión. O sea, atención acá, porque usted se puede encontrar con jóvenes que usted diga, pero ¿por qué está en depresión este muchacho? Si tiene el amor de los papás, tiene buenas relaciones, no tiene problemas económicos, está estudiando. ¿Por dónde? Este es uno de esos factores. O sea, no podemos ignorar eso. Si tenemos un chico que tiene un vacío en su corazón, es decir, que no le ha dado el lugar a Jesús en su corazón, estos factores externos de música, de moda, espirituales, sí pueden influenciar, hermanos. Claro que pueden tomar lugar. Canciones que exaltan la tristeza, canciones que exaltan la muerte, canciones que exaltan el mismo suicidio, canciones que tienen sus mensajes escondidos, o sea, modas de hoy que están llevadas y guiadas a eso, cosas como ustedes han visto como el anime, este tipo de culturas juveniles que lo que exaltan es la muerte, sí, tienen influencia, claro que sí, hermano, no podemos negarlo. Por eso pongo ahí que tienen lugar y toman lugar en la mente, en el corazón, en la espiritualidad del joven. Otra causa de depresión en los jóvenes son las relaciones sentimentales malsanas. Cuando tenemos adolescentes hoy desde los 11, 12 años que ya están teniendo relaciones sentimentales, noviazgos, incluso con aperturas ya en el ámbito sexual, todo esto que terminan, que los abandonan y que caen en depresión. Entonces ahí están colocando en sus redes, no sé qué, me siento solo, me siento sola, me abandonaron, no sé qué, me despreciaron, no sé qué, con 12, 13, 15 años, porque ya empezaron a vivir relaciones sentimentales malsanas. No solamente, cuando yo hablo malsano, no solamente estoy hablando de mal manejadas, sino de fuera del tiempo. ¿Qué hace un chico de 11, 12 años, una chica de 13, 15 años hablando de noviazgo? Nada tiene que hacer. O sea, adicciones y estilo de vida desordenado, pues claro que también es una puerta a la depresión. Toda adicción a cualquier sustancia psicoactiva, cualquiera, es una puerta para la depresión.
jóvenes que empiezan con eso y terminan desembocando en un estilo de vida desordenado, claro. Este punto que les voy a explicar acá, ojo que este es importante y yo estoy de acuerdo con ese como pastor. Hay causas biológicas en la química cerebral de la persona que pueden ser factores para la depresión. Sí, yo leí un poco de eso, investigué y sí. No que sea la única, ojo, y no es en todos los casos, pero sí alcancé a ver que algunas causas en la química cerebral de la persona, tal vez por la misma, por algo congénito o por algún faltante en su misma biológica, pueden ser puertas para eso o causantes. Se pueden tratar, sí, claro, pero es una causa que no podemos dejar digamos, de lado. ¿Qué decir de la causa del pasado y la niñez difícil que han tenido muchos de los jóvenes y adolescentes en nuestras iglesias? Pasados de niñez complejas, con una niñez difícil, dolorosa, que no se trató, que no se trabajó, que no se llevó al Señor, también puede ser una causa para la depresión. El abuso sexual no tratado, no sanado, yo creo que ustedes han hablado de esto eh, con Indira, pero el abuso sexual no tratado en niños, en preadolescentes, en adolescentes, con el tiempo, como es un asunto que no se ha tratado, puede desembocar en llevar a la persona de estados de depresión. No puedo descartar tampoco, amados hermanos, las enfermedades mentales, porque también las hay. Hay enfermedades mentales que también desembocan en depresión y pensamientos de muerte. La ira reprimida por bastante tiempo. Acuérdense lo que le pasó a Caín. Caín fue un joven deprimido porque tenía una ira reprimida. El asunto es que él no terminó matándose, terminó matando a otra persona. El contexto familiar del joven cuando es ajeno al manejo de frustraciones y problemáticas de vida. Cuando tenemos jóvenes y adolescentes que se levantan en un contexto familiar donde no se sabe manejar precisamente las frustraciones y los procesos duros de la vida. Entonces el joven y el adolescente se levantan en un ambiente no solo muy vulnerable, sino que no sabe lidiar o asumir este tipo de problemáticas de la vida y puede desembocar en una depresión. Eso en cuanto a las causas. Ahora déjenme darle luz un poquito acerca de cómo se puede eh, tratar o qué podemos usar, ¿no? Para, en este caso, dar seguimiento a jóvenes y adolescentes que ya hemos identificado o identifiquemos que están en depresión. Aquí les propongo 12 pautas. Estas pautas, ¿de dónde surgen? De lo que acabamos de ver y de lo que usted vio, y usted puede seguir leyéndolo después. En el caso de Ana y en el caso de Elías. Lo primero que el consejero, el pastor debe hacer es clarificar el contexto del joven y la posible raíz, el contexto familiar, el contexto educacional, en dónde se está moviendo el joven, qué tipo de amistades tiene, contexto de lo que manejan las redes, contexto de su familia, para poder identificar la raíz. ¿Cuál raíz? De las causas que le acabo de plantear y de lo que también se dio con Ana y con Elías. O sea, siempre lo primero en este tipo de casos es clarificar el contexto de la persona, del joven, del adolescente, en qué está haciendo, en qué tipo de familia, de hogar está, digamos, conviviendo, colegios, compañeros, todo eso, porque eso va a ayudar a que tú tengas claridad de cuál es la posible raíz. Ah, la posible raíz es este evento que pasó con su papá. Ah, no, la posible raíz es que está siendo hostigado y está siendo violentado por un compañero del colegio. Ah, no, la posible raíz
es que tiene alguien en internet que le está llevando a esto. Identificar eso. Segundo, lo que el consejero, el pastor debe o puede hacer con este joven es un acercamiento sin soluciones apresuradas para darle la confianza, para poder escuchar al joven, al adolescente, ¿no? Por lo general siempre tendemos a dar soluciones apresuradas, ¿verdad? No, es que tienes que orar, tienes que orar, tienes que ayunar. Tienes que pedirle al Señor que te saque ese demonio. Primero escuche de confianza con los jóvenes. Debe funcionar mucho escuchar y darles confianza para que ellos puedan acercarse sin dar soluciones apresuradas. ¿Quién le dio una solución apresurada a Ana? Si pusieron atención al texto. Su esposo. ¿Sí se acuerdan? Porque el texto dice, pero Ana, ¿por qué estás triste? No te soy yo mejor que 10 hijos. Tranquila que para eso me tienes a mí. Eso es una solución apresurada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con ese tipo de soluciones apresuradas, ojo con ese tipo porque no van a funcionar, ¿no? Tercero, el consejero debe tratar de involucrarse y de conocer su círculo inmediato, con quién convive el joven, quiénes son sus más cercanos en los casos de depresión, quiénes están ahí a la mesa, o sea, pendientes en el diario con él o con ella. Y en alguna manera poder llegar a tener también un contacto con esas personas de su círculo inmediato, pero también su círculo inmediato, por ejemplo, de la gente del colegio. ¿Quién es su círculo inmediato de sus contactos en internet? Conocer un poco de eso. Eso se puede hacer por medio de la fuente del mismo joven o también de la misma familia. Cuarto aspecto que sugiero para poder dar tratamiento a esto es la rendición al Señor. ¿Qué significa eso? Ustedes dirán que esto es muy obvio, pero no. Por eso tengo que colocarlo. En todo proceso que usted identifique de depresión, de pensamiento suicida en un joven adolescente, siempre hay que insistir, persistir en llevarlo a que se rinda al Señor. ¿Y qué es rendirse al Señor? Que Él acepte que necesita la ayuda del Señor. Que Él lo diga, lo confiese, lo proclame en oración, guiado por el consejero. Importante la rendición al Señor. Usted vio que Ana buscó rendirse al Señor. ¿Sí o no? En medio de su tristeza y de su depresión. Elías, por medio del ángel, también fue llevado a que se rindiera al Señor. Rendirse al Señor no es, venga, solamente confiese que usted está en depresión. No, pídale ayuda a Dios. Vamos a pedirle ayuda al Señor. Tú tienes que pedirle ayuda al Señor. Tienes que rendirte a Él. Tienes que dejar que Él haga la obra. Una quinta pauta que sugiero es identificar la fuente externa. ¿Por qué? Porque para este tiempo, ya después de estos primeros 4 puntos, usted ya con ayuda del joven ha logrado de manera previa identificar cuál es la fuente externa y dar el trato, el proceso. La fuente externa, lo que está dando, lo que está punzando o lo que está impulsando esa depresión. Entonces, si es un asunto del colegio, si es un asunto en la familia, si es algo que vivió en la niñez, ¿sí ven? Si es algo de la moda, música, influencia en internet, y darle el proceso. Ya para este punto, ya el consejero debe tener luz de poder identificar eso y dar el proceso. Empezar a cortar. Empezar a poner pautas, ¿no? Digamos, prácticas. Miren el sexto, descanso y recuperación física acompañado, muy importante. ¿Por qué? Porque la depresión, recuerden que lo vimos en los 2 casos, sobre todo en el de Elías, la depresión desgasta físicamente, la depresión, digámoslo así, acaba físicamente la persona, necesita comer, necesita descansar, necesita dormir.
pero acompañado. Entonces aquí ya se tiene que hacer un acompañamiento con los padres, los familiares del joven para que él esté, claro, que pueda descansar, pero siempre vigilado, siempre, ¿no? Estamos pendientes de él, que duerma, que descanse bien en las noches, pero siempre pendientes de él. ¿Qué hizo el ángel con Elías? Le dio descanso y alimento, que eso era lo que necesitaba Elías, para ayudar a salir también de eso. ¿Eh? Séptima pauta para tratar depresión, pensamientos suicidas. Buscar y guiar a recibir la revelación y la presencia de Dios evidente. ¿Qué significa esto? ¿Qué hizo Dios con Elías? Cuando lo llevó allá, usted se da cuenta con el terremoto, con el ventarrón, con todo esto, lo que Dios estaba haciendo era llevando a Elías a que él pudiera recibir la revelación, recibir y experimentar la presencia de Dios para ese momento que necesitaba Elías. Porque escuchen, lo único que sacó de la depresión y de la derrota y de los pensamientos de muerte a Elías fue el silbido apacible que él pudo escuchar de Dios. Entender que Dios nuevamente lo estaba llamando para empoderarlo a ungir a los que envió a ungir. Los jóvenes hoy necesitan, y usted y yo tenemos que pedirle mucho eso al Señor, hermano, que usted y yo seamos instrumentos para que los jóvenes puedan ser guiados a recibir lo que Dios quiere mostrarles y cómo pueden ellos experimentar de manera real la presencia de Dios. Ahí, en esos procesos de consejería. Hermano, recuerde que esa es una de las cosas que hace particular el proceso pastoral y bíblico, lo que usted y yo creemos. Yo le dije al principio algo y se lo vuelvo a repetir. Yo no creo en procedimientos psicológicos ni de coaching. No están por encima de lo que Dios puede hacer en su palabra. Y por eso estoy con este séptimo punto aquí diciéndolo. Una consejería es un espacio de ministración, que el joven mismo pueda recibir, tener, experimentar lo que experimentó Elías, lo que experimentó Ana. Si usted se pregunta por qué Ana descendió después y comió y no estuvo más triste, fue porque recibió en su clamor la presencia de Dios, porque experimentó el toque de Dios. Elías también. A Elías no lo sacó de la depresión el ángel. A Elías lo sacó de la depresión el silbido apacible. Entonces, es imposible, si me permite decir, sacar de estados de depresión profunda y de pensamientos de muerte a nuestros jóvenes hoy, si ellos no son guiados a experimentar que Dios hable y toque sus vidas. Hermanos, nosotros todavía seguimos creyendo en eso hoy. Eso no está mandado a recoger. Seguimos creyendo en eso. Ahora se va conectado con el octavo. Mire el octavo. Recibir y entender la respuesta de Dios, su misericordia, su bondad vienen de Él. Eso fue lo que hizo Elías. Elías recibió la respuesta de Dios. Elías, largo camino te espera. Dale, hermano. Todavía tienes que ir a ungir a otros dos. Ana, toma tu respuesta, toma tu fortaleza y usted se da cuenta que más adelante Ana pudo tener hijos. Recibió la respuesta de Dios. Entonces, eso me muestra, esos dos casos me muestran que la depresión, los pensamientos de muerte y la depresión profunda, sí tiene respuesta de Dios para el joven. Porque Elías y Ana salieron de depresión y de estado de muerte. Usted mismo lo vio. Elías dijo, quiero morirme ya, Señor, llévame. Eso es pensamiento de muerte. Una consejería y un trato con un joven y un adolescente no puede parar hasta cuando usted mismo y el joven y la familia que está acompañando al joven vean y entiendan que de Dios viene la respuesta, no es del consejero, no es del proceso, es de Dios, de su palabra. Su misericordia y su bondad vienen y le dan esperanza a él para que no sigas en depresión porque Dios tiene este plan, porque Dios puede hacer esto, porque Dios puede mover esto, lo otro. Noveno, hay que llevar al joven a que tenga disciplina de comunión y guía con el Señor. Claro, pues no puede salir del proceso y seguir igual, tiene que seguir conectado, una disciplina de comunión, de dependencia de Dios. No tiene que ser desentendido lo que Dios quiere, lo que Dios desea hacer con él, con su familia.
si el joven vuelve a recaer, pues muy posiblemente es porque no mantuvo la disciplina, hermano. Tiene que mantener la disciplina, los padres tienen que ayudarle, la iglesia puede ayudarle. Esa disciplina de buscar, de mantener su comunión con el Señor. 10, en medio de esa disciplina, el consejero siempre debe insistir en llevar al joven a que entienda que el rescate viene del Señor, socorro, la ayuda, el escudo viene de Él, que si la depresión vuelve a atacar, el rescate viene de Dios. El único que puede rescatarlo es el Señor, que Él tiene que aprender a pedir ayuda. Hermano, una de las mayores causas de los que caen en depresión, jóvenes, y terminan suicidándose es porque no pusimos cuidado a sus gritos de ayuda. Entonces, hay que ayudarlos a que entiendan también, que vean que el rescate viene del Señor, el socorro viene de Él. Mire, este punto 11 es diferente al 9. Las disciplinas ocupacionales son diferentes a las disciplinas de comunión espirituales. Las disciplinas ocupacionales es llevar al joven y al adolescente que si el internet y la música lo está llevando a depresión, pues tiene que cortar con eso. Y hay que ayudarle a que corte con eso. Y los padres, la familia, tienen que ayudarle a que corte con eso. La fuente de los pensamientos de muerte, hay que cortar con eso. Son las imágenes, son las películas que está viendo. Pues, ¿cómo pretendes no tener pensamientos de muerte si te la pasas viendo series llenas de muerte? Pues eso hay que cortarlo. Esas son disciplinas ocupacionales, hermanos queridos. Y este punto 12 es un punto que siempre hay que hacer en todo el proceso de consejería con un joven en depresión. Llevarlo y guiarlo y permitir que se desahogue con el Señor, porque a veces se vuelven duros los jóvenes, secos, tiesos. Hay que llevarlo, hay que animarlo. Ven, vamos a orar. No, pero es que yo no quiero. Trata de hacerlo, puedes hacer. Desahóguese, lleve al Señor, permita que el Señor lo lleve, permita que el Señor desemboca con él, todo tráelo a él. Porque la tristeza, recuerde que está reprimida, necesita soltar. Eso es como una represa de agua que está ahí a punto de regarse. Hay que sacar, hay que buscar por dónde sale toda esa agua. Ok, hermanos. Hasta acá. Preguntas rápidamente sobre este punto de depresión y pensamientos suicidas, algo. Cuéntenme, queridos. Si no, continuamos. Bien. Sí, señor. Cuéntenme. Vilches. Buenas tardes, pastor. Y con todos también buenas tardes. Si puedes prender tu cámara, te agradezco. Buenas tardes, pastor y hermanos todos. La consulta era no respecto al tema de una persona está con esa depresión, ¿no? Que tal vez ya tiene raíz desde la infancia, tal vez por temas de que papá ausente y temas tal vez de, inclusive tal vez que el familiar, uno de ellos se ha suicidado, ¿no? Y constantemente tal vez pretende o tiene ese pensamiento de suicidio. Ella no es, pues, es creyente, pero no está firme en el Señor. ¿Qué más se puede hacer? Pues ya es un tema netamente de liberación o algo, o cómo se puede entender, porque siempre que hay depresión, se vienen todos esos recuerdos y lo aflora, ¿no? Eso era la pregunta, pastor. Sí, por eso yo estaba planteando, mi querido hermano, los principios y las pautas para el seguimiento. Los 12 puntos que yo acabo de explicar son los que yo, digamos, propongo en este caso. En este caso que tú me estás explicando, poder aplicar, ¿no? Poder aplicar. Alguno de esos 12 puntos que yo, digamos, te acabo de explicar, pueden ustedes implementar con esta persona, porque también depende hasta dónde han trabajado con ella, con él o con ella, ¿no? Depende qué de estos 12 puntos que estoy proponiendo yo ya han hecho o han aplicado ya con él o con ella, ¿no? Entonces, digamos, lo que puedes hacer en este caso, yo te recomendaría que revises los 12 puntos. Según lo que me estás diciendo, hay una fuente que viene que es de familia, según te entiendo, que ya ha pasado en familia, el asunto de esta depresión, de suicidio. Entonces, ya cuando se identifica la fuente, ya cuando se tiene, digamos, un involucramiento en conocer el contexto, el círculo de la persona, entonces se puede proceder a las otras pautas, ¿no? De la rendición al Señor, de recibir, buscar la guía, de
netamente enfocar el asunto en el ámbito espiritual, porque según lo que me cuentas también, es un asunto muy, ¿cómo decirlo? Claro, que tiene, digamos, un contexto ya de depresión y de muerte, ¿no? Entonces, de los 12 puntos, yo creo que ustedes pueden ubicar qué de eso han hecho y lo que falta empezar a trabajarlo, ¿no? Para los 12 puntos que yo les estoy proponiendo para depresión y casos de pensamientos suicidas, no son 12 puntos que ustedes tienen que tomarlos, hermanos, digamos, como un proceso mecánico, ¿no? Ustedes los pueden usar de manera adaptable a según cada caso, ¿no? Que ustedes pueden eh, trabajar en eso. Algo más sobre depresión, sobre la señora Laura, cuéntame. No te escuchamos. Tienes que activar el micrófono. No. Ahora sí, ya. Ya, buenas tardes con todos. Bueno, yo tengo un caso. Mi hermana es depresiva desde niña. Y cuando ella se ha casado, nosotros asistíamos a la iglesia desde pequeña, ¿no? Pero ella que se ha casado, ha tenido cáncer. Toda la familia somos del cáncer, ¿no? Y su depresión acrecentó. Es más, el año pasado ya no daban por ella. O sea, le daban poco tiempo. Pero, ¿cómo es? ¿No? La oración, las hermanas de la Liga Femenina, yo pedí que le acompañaran y Dios la levantó. Ahora está asistiendo a la iglesia y doy gracias a Dios. Y hace bastante las hermanas o al menos las hermanas de la Liga, que escucharon el clamor y empezaron a venir a la casa, que hace mucho tiempo no iban a su casa de mi hermana, no les permitía incluso recibir visitas. Su caso de cáncer de mi hermana son 3 cánceres ya muy avanzado, ¿no? Pero no es su tiempo y creo que Dios tiene los tiempos y ya hace bastante la comunidad, ¿no? Y en este caso las hermanas de la Liga que han orado, visitando al enfermo, orando y ahora estamos celebrando nuestro 38 aniversario de la iglesia. Yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Peruana de Santa Anita, de Lima, Perú, y estoy contento, ¿no? Es una alegría porque, como usted dice, ¿no? La depresión es espiritual y el estado de ánimo, la compañía, o sea, las personas que le rodean hacen bastante para que salga de eso. Y a veces también contagia, o sea, ves que tu hermana está triste, te pone triste, y a tus hijos o tu entorno, ¿no? O sea, afecta a todos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso es todo. Muy bien, súper. Gracias, hermana Laura, por ese testimonio, porque pues ahí con ese testimonio nos estamos afirmando lo que estamos planteando, pero sobre todo lo que el Señor puede hacer. Muy bien, déjenme avanzar aquí con este otro tema, por lo menos a darles este otro caso, hermanos, porque si no vamos a quedar un poco colgados en cuanto a temática. El segundo caso o problemática generacional es este que están viendo acá, lo que conocemos como quebrantamiento sexual o pornografía y quebrantamiento sexual. También los estoy tratando juntos, o se los voy a plantear juntos, porque también están en alguna manera conectados, ¿no? Entonces, empecemos definiendo, ustedes ven ahí en la pantalla cómo se define la pornografía. El término pornografía procede de 2 palabras griegas, porné, que significa prostituta, y grafei, que significa grabar o escribir. Esas son las 2 palabras que componen el término pornografía, ¿no? Entonces da como una ilustración o descripción de tener una imagen o una ilustración de las prostitutas, vamos a decirlo así. El término pornografía o porno hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales, actos eróticos, con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. O sea, no necesariamente son solo imágenes de actos sexuales, son también actos eróticos o imágenes que provoquen la excitación sexual. Mire el último párrafo. Todo aquello externo, imágenes, fotos, frases, películas, etcétera, que incita, provoca y lleva a la fantasía y deseo sexual o a la fornicación.
está conectada también con el adulterio. En la mente y en el corazón del joven, el hombre o la mujer, ¿no? Mediante la degradación de la figura sexual del hombre y de la mujer y la perversión en el uso de sus órganos sexuales y su cuerpo físico. Esto es como podemos resumir o entender el significado de lo que es pornografía. Ahora, pornografía en su raíz, porne, es la misma raíz que se usa para fornicación. Entonces la pornografía está conectada y tiene que ver con la fornicación, porque es lo que incita a. Totalmente están, digamos, ligadas y conectadas. Si miramos la explicación bíblica y las características de este término, pues el término, usted y yo no vamos a encontrar el término pornografía explícito en la Biblia. Obviamente no. Eso no se va a encontrar. Pero las raíces y la composición etimológicamente sí, como les acabo de explicar. Y eso es lo que nos permite ver el significado de lo que comprende esa conducta, esa acción pecaminosa, tanto para los que son la fuente como para los receptores, ¿no? Entonces, raíz de pornografía, pornei, y fornicación, porneia también, están conectados, ¿no? Hay un texto en Mateo 5:28, si quieren mirar por favor ahí. Mateo 5:28. Desde el 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que está diciendo Jesús acá es que esta evidencia que antes, o sea, el pecado se engendra en el deseo carnal. Está diciendo Jesús el pecado de la fornicación. Es un deseo de codiciar, ¿no? Entonces, ese deseo de codiciar sexualmente a otra persona tiene que ser incitado. En este caso, la pornografía es la que incita y la que lleva a que ese deseo sexual pecaminoso, esa fantasía mental en el corazón, se desate, que es de la que está hablando aquí Jesús. ¿Cuál fantasía o cuál pecado pecaminoso? El de ver a una mujer para codiciar. ¿Ya? Entonces, está conectado en ese sentido. La raíz de la palabra está conectada con la fornicación, como les dije, porneia y porné. La fornicación está conectada, para los que de pronto ya sabían esto o los que no, la fornicación está conectada con la idolatría y la misma esencia de la pornografía también. ¿Por qué? Porque la idolatría estaba conectada a esas prácticas de fornicación y a esas prácticas incluso de incitación sexual, desviación sexual. En Gálatas 5:16, que es otro texto que usted puede mirar, Gálatas 5:16, déjenme leerle unas partes ahí. Digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Este texto está hablando de los deseos de la carne. ¿Cómo se provocan? Los deseos de la carne se provocan ¿cómo? En este caso, la pornografía, una vez más, es un medio para despertar, incitar a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne se satisfacen llevando a cabo las obras de la carne, que de eso también habla este texto, habla de los deseos y de las obras. Y ya sea que las obras de la carne se pueden llevar en acción o mentalmente, como sucede en este caso con la pornografía. Otro texto paralelo que usted puede ver es Efesios 5, versículo 3 en adelante. Ahí dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia no se nombra entre vosotros.
ahí está nuevamente el término y la palabra, en este caso que se usa. Muy bien. Primera de Juan 2, si quieren mirar ese texto, por favor. Primera de Juan 2. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Primera de Juan 2, 14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan habla de los deseos de la carne, si se dieron cuenta, de los deseos conectados con lo que dice Pablo también. Entonces, es parte de lo que hay en el mundo contrario al Señor, a su amor y su obra por nosotros. Impide la manifestación del Señor en los jóvenes, los deseos de la carne. En este caso, manifestados, expresados, impulsados por la pornografía, hacia la fornicación. Primera de Corintios 6. Este texto de Corintios es muy importante. Quiero que por favor lo mire. Primera de Corintios 6. Versículos 9 en adelante dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Este texto me muestra, y si ustedes se dieron cuenta, que siempre la pornografía está nombrada con la idolatría. Está conectada y vinculada a los demás pecados sexuales, incluyendo la homosexualidad. Entonces la pornografía sí es una vía y es un instrumento, es un canal por medio del cual la persona, el individuo, el joven, puede terminar también cayendo en quebrantamiento sexual o en prácticas homosexuales. Totalmente. O sea, hermanos, lo que estoy tratando de resumirles acá, que yo sé que lo estoy haciendo muy rápido también por tiempo, es que aunque haya cosas que no encontremos en la Biblia explícitas, la palabra pornografía no está. Ya les acabo de mostrar cómo evidencia la Biblia que sí es pecado. Porque un joven te puede argumentar también, pero es que yo no encuentro la Biblia que me hable de que la pornografía es pecado, pero dice orgías y cosas semejantes a estas. ¿Te das cuenta? Entonces sí está. Ahora, yo le digo también a los jóvenes, sí está, porque la palabra pornografía tiene una raíz que es porneia, y esa raíz habla de fornicación. Entonces, sí es pecado. Vamos a decirlo así, toda pornografía es fornicación. Toda pornografía lleva a lascivia, a inmundicia. Pues hermanos, está más que claro, ¿no? La explicación bíblica y las características. ¿Se dan cuenta que está conectada? Una cosa lleva a la otra. Voy a decírselos así. Pablo dice aquí, los que se echan con varones, es decir, los que fornican con varones, porneia. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces está totalmente conectado. Muy bien. Posibles causas y raíz ya en los jóvenes, después de haberles explicado lo principal que es el sustento bíblico. Una causa que lleva a muchos jóvenes a caer en la pornografía es la facilidad en acceso y el ofrecimiento. Se lo voy a decir así, yo creo que usted lo escuchó. Hay una autoridad en este tema y es Josh McDowell. Josh McDowell decía lo siguiente, yo lo escuché en una conferencia hace poco, estuvo en Medellín y decía esto. Es imposible, decía él, imposible. Hoy es imposible que podamos guardar y librar del todo, él decía así, a nuestros niños y jóvenes y adolescentes de ver por lo menos una imagen que incite a la pornografía.
porque él decía que todos tienen hoy acceso. Y la pornografía, decía él, la pornografía de hoy está más elaborada para llegar a los niños y adolescentes. No necesariamente tienes que entrar a un lugar de pornografía. Ya está servida en cualquier plataforma, porque recuerden la definición que pusimos. Es cualquier imagen, foto, figura, letra, palabra, canción que incite o despierte el deseo sexual. Entonces, una posible causa que no podemos ignorar como iglesia, amados hermanos, es que hay facilidad de acceso y de ofrecimiento hoy en las redes por todo lado, está servido a todo lado. Otra causa por la que muchos jóvenes y adolescentes caen en la pornografía es por la curiosidad, ya sea que porque tienen curiosidad por ver o la incitación de alguna otra persona, amigo, que los incita o los lleva a ver o a visitar este tipo de cosas. Jóvenes que tienen una vida sexual activa, sobre todo aquellos jóvenes y adolescentes que han empezado una vida sexual activa desde temprana edad, pues quieren experimentar nuevas cosas. Y la pornografía lo ven como un medio para ver y experimentar esas nuevas cosas. Otra causa y raíz de la pornografía en los jóvenes son las modas, las ideologías, la música, los íconos y los ejemplos. En esto yo quiero ser claro, no, mire, hoy ya hay cantantes que abiertamente sexualizan sus canciones. Hoy ya hay cantantes que abiertamente, perdónenme la expresión, tienen a las mujeres como objetos y casi como animales. Hoy ya hay cantantes que abiertamente hablan de sus experiencias sexuales, hasta lésbicas, homosexuales, lo hablan. Y eso es lo que nuestros jóvenes están escuchando, eso es lo que nuestros jóvenes están acatando. Eso es lo que muchos padres también permiten que se meta dentro de sus hogares. Entonces, ¿qué decir de las ideologías? Pues usted sabe cómo está atacando la ideología LGTBI por toda Latinoamérica, por todo el mundo. Es un asunto que ya está no solo en internet, sino que aún social y políticamente se está metiendo. Los íconos y los ejemplos, usted está viendo hoy aún personas cristianas, grandes cantantes, grandes ministros, que salen a la luz a decir, no, ya somos homosexuales, no, ya somos bisexuales, o ya se hace la fornicación, ya se hace este problema sexual normal. Otra posible causa y raíz en los jóvenes es la falta de información y la falta de formación correcta. Fíjense las dos palabras que les estoy diciendo. La falta de información y formación. Toda iglesia debe tener en su ministerio de jóvenes espacios, áreas, charlas, seminarios, donde se les informe y se les forme a los jóvenes referente a este peligro y a este flagelo. El problema es que no tenemos gente capacitada para eso. El problema es que nos estamos conformando con entrar a internet, a ir a cualquier cosa de Google y eso es lo que estamos enseñando. No, queridos, esto hay que ir a la luz de la Biblia. Esto que hay que tratarlo a la luz de la palabra. Tenemos que ser serios con esto y tenemos que darle la seriedad de vida. Si tú le vas a hablar a tus jóvenes de eso, hablarles diciéndoles, esto es pecado. Mire, hace un mes yo estuve en una iglesia en Armenia, en Colombia, en la última iglesia que estuve visitando, que me invitaron a compartir con los jóvenes. Y me pidieron que tocara 4 temas, entre esos temas el de la pornografía y el de el quebrantamiento sexual. Y hermano, una de las cosas que le dije al pastor fue esa: pastor, usted tiene que estar listo de que yo voy a trabajar este tema. Muchos de tus jóvenes se te van a incomodar, pero yo cumplo con dar la información bíblica de lo que dice el Señor y no lo voy a cambiar. Y se te van a incomodar, hasta te van a decir cosas o hasta de pronto no estén en la charla. Dicho y hecho, uno de los muchachos en medio de la charla ahí se paró y se fue, no estaba de acuerdo con lo que yo estaba hablando referente al quebrantamiento sexual. Qué pena, pero yo no voy a cambiar eso. Y no lo estaba planteando ni de manera ofensiva ni de manera atacante. Simplemente estaba mostrando lo que la Biblia dice. Otra causa y raíz de la pornografía o del quebrantamiento sexual es el contexto familiar de agresión o de reprensión que muchos jóvenes viven, ¿no? En cuanto a su relación, en cuanto a las amistades con el sexo opuesto. Entonces, cuando hay hogares, no es lo general, son casos particulares. Cuando hay hogares
donde tuvieron un padre muy impositivo, violento, agresivo, machista, las chicas por lo general pueden desarrollar una rechazo hacia esa figura masculina. ¿Ya? Y esa es una puerta abierta al quebrantamiento sexual. Y viceversa. Cuando se tiene una mamá imponente, matriarcal, la que dice, la que trata, entonces los hombres, hijos hombres, tienen una mala percepción de la figura femenina. Otra posible causa es el desconocimiento en el manejo y peligro de las redes. Hoy tenemos muchos jóvenes y adolescentes, aunque usted no lo crea, querido líder, pastor, joven que está acá, papá, mamá, no dé por entendido que porque sus jóvenes se la pasan en internet ya saben manejar las redes y conocen los peligros. No, esto está servido a todo dar. Mira, hay momentos en que yo mismo estoy viendo en mis páginas, en mis redes, y salen a la luz, flotan imágenes que uno nunca ha pedido ni nada. O sea, eso ya está a todo dar. Entonces tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a que tengan cuidado de esos peligros. Otra causa y raíz en los jóvenes de la pornografía y del quebrantamiento sexual es el desconocimiento de la gravedad del pecado. Es pecado. Punto. Pero es que yo solo veo, pastor, imágenes, nunca he llevado a cabo el acto sexual. Es pecado, ya se los expliqué por qué. Lo que dijo Jesús en Mateo. La codicia de otra mujer o de un hombre sexual es pecado. En el corazón, en la mente. Y en la iglesia, perdónenme que les diga, amados hermanos, desde las casas, en los lugares y en las iglesias, nos está dando miedo decir que es pecado. Es pecado, punto. Estás deshonrando a Dios, estás deshonrando tu cuerpo, estás deshonrando tu mente, estás deshonrando tu corazón. Otra causa que no podemos ignorar es la dinámica del corazón y de la mente, ¿no? Cuando hay cambios de etapas en los jóvenes, cuando pasan de preadolescencia o de adolescencia a juventud, pues también es un asunto que se da allí, ¿no es cierto? Y pues digamos que en alguna manera esos cambios de etapa lo pueden llevar al joven o al adolescente a que caiga en este vínculo, en estas cosas, de manera, digamos, consciente o a veces inconsciente también. Y el involucramiento involuntario también sucede. Jóvenes y adolescentes que he escuchado casos. Ellos no estaban buscando, ellos no estaban queriendo, simplemente les empezó a llegar, les empezó a visitar, y ahí terminaron. Cuando menos se dieron cuenta, terminaron cayendo en eso. ¿Ya? Entonces, estas son algunas causas de esta posible problemática en los jóvenes. Déjenme resumirle algunos principios y pautas para la consejería y el seguimiento pastoral en estos casos de pornografía o quebrantamiento sexual, pero sobre todo de pornografía. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre propongo, si ustedes se han dado cuenta, siempre propongo que se identifique la raíz de cómo cayó el joven o el adolescente en esto. También en qué etapa está, porque puede que el joven o el adolescente, si ustedes van aquí al lado, miren aquí al lado derecho las etapas del proceso adictivo. Puede que el joven y el adolescente esté en la etapa 1, donde simplemente ha tenido exposición inicial o temprana a la pornografía. O puede que esté en la etapa 3, donde ya está viendo mucho más imágenes y está desarrollando más su emoción. Hay que identificar la raíz y en cuál de estas etapas está. O puede que ya esté en la etapa 5, donde ya el joven no solamente ve imágenes, visita lugares, sino que ya está de manera física y en el actuar físico ya está representando y viviendo esas imágenes. Segundo aspecto en el proceso pastoral, siempre ya volví. Tranquilo, profe. No fue que llegó el arrebatamiento, ya volví, ya estoy acá. Me fui al arrebatamiento, me fui y se quedaron ustedes. Es molestando.
Es molestando, no vayan a decir, oye, el pastor dijo que nosotros nos quedamos. Entonces, eso estaba mostrando acá. Ya les vuelvo a compartir la diapositiva. Después de que usted identifique la raíz, o sea, la raíz, recuerde que siempre hablamos es cómo cayó, cómo llegó a esto el joven, qué lo llevó, qué lo sondeó, qué lo rodeó. Y usted identifique la etapa, ya le voy a explicar un poco más las 5 etapas y las causas. Siempre demos la esperanza a los jóvenes, hermanos. Por más que el joven y el adolescente estén metido y haya caído hundido en esto, siempre hay esperanza de salir. Primera de Juan, capítulo 1. Cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la esperanza que siempre hay que darle a los jóvenes. Porque el chico o la chica que cae en esto siempre va a decir, yo no sé si Dios me limpie o me pueda sacar. Yo no sé si Dios me acepte porque es que lo que he visto y lo que he hecho ha sido tan terrible. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Hermanos, siempre hay que darle esperanza al joven. Un tercer punto importante que hay que tener en este proceso con los jóvenes es la sanidad emocional y espiritual. Es decir, que el joven acepte su error, su pecado, que el joven lo confiese y que el joven se arrepienta. El Salmo 51 habla de eso. ¿Cómo recibe el joven sanidad emocional y espiritual en medio de un proceso de libertad de la fornicación, perdón, de la pornografía, de la fornicación, de todo esto lo que le conlleva? Cuando acepta su pecado, cuando confiesa su pecado, cuando se arrepiente y se aparta. Hermanos, ese es el inicio de todo. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy planteándoles en ninguno de estos dos casos un primer paso diferente a, porque es que esa es nuestra metodología espiritual. Yo no te voy a decir acá, anímalo, dile que en él está su salida, que él puede sacar el campeón de él, que tú eres su coach y que tú lo vas a sacar. No, señor. Por eso les dije al principio que yo voy en el enfoque pastoral y bíblico, amados hermanos. Respeto la psicología, respeto las ciencias, mas no estoy seguro de que esas ciencias den la salida al problema que el joven plantea en este caso. Cuarto, hay que desarrollar un plan de acción y de acompañamiento con el joven, porque en estas problemáticas, como en la de la depresión, son problemáticas donde hay que acompañar al joven, a la persona, al adolescente. Un plan de acción y acompañamiento transformacional, donde hay que disipularlo, donde hay que tratar con ellos. Déjenme mostrarle, por favor, aquí un texto en Romanos 13. Romanos capítulo 13. Versículo 12. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, ni borracheras, ni lujuria, ni lascivias, ni contiendas, ni en envidia, sino vestidos del Señor. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo ayudamos a un joven para que no provea los deseos de la carne? Un proceso de transformacional de discipulado. Yo tengo una capacitación, aquí les dejo esa espinita. Tengo un curso que yo manejo acerca del discipulado transformacional, que es el tipo de discipulado que hay que aplicar hoy con los jóvenes y adolescentes en la iglesia. Hermanitos, ese discipulado de clases, ese discipulado de que solo se da una lección semanal y ya está siendo discipulado, eso no es discipulado, hermanos. Eso no es discipulado. Me perdona, me disculpa si usted de pronto dice, ay, pero lo que estoy haciendo en mi iglesia, querido, tienes que mirar un cambio. Con los jóvenes eso no funciona. A los jóvenes hay que trabajarles un discipulado transformacional, de acompañamiento, de amistad, de pastoreo, y más si los identificas en estos casos de depresión o de pornografía y de quebrantamiento sexual, pues lo necesitan, hermano. O sea, se acabó la época y la era de los instantáneos en el ministerio juvenil, hermano. Eso ya no tiene relevancia hoy. Si a usted en algún congreso, en alguna charla, en alguna conferencia, están diciendo, eso solo funciona con los jóvenes, en una charla, en un campamento. Error. Le están pintando pajaritos en el aire, hermano.
Eso no funciona así. Y vaya que sí está de moda hoy, si me permite decirle. Estoy viendo millares, montones de conferencias por todos lados, de congresos que prometen cosas que nunca va a reemplazar un discipulado bíblico. Sobre todo con los jóvenes. Sexto, hay que ayudar al joven a que tenga prevención y redención en cuentas. Es decir, hay que involucrar a la familia del joven afectado en pornografía o en depresión. Porque está rindiendo cuentas, porque hay alguien más mirándolo, porque hay varias personas pendientes de, para que pueda cortar las fuentes, para que desarrolle disciplinas espirituales. Hermano, esto es un trabajo en conjunto. O sea, yo no puedo esperar, querido papá, tú no puedes esperar que tu hijo adolescente salga de la pornografía si tú no estás ayudando en el proceso, querido. O sea, olvídate de eso. Ay, no, es que si le quito el computador, el celular, es que no se trata de quitar impositivamente, se trata de que ahora tú tienes que involucrarte más con él y con ella. Un séptimo punto en el proceso pastoral es la sanidad y el monitoreo mental. Tenemos que llevar a los jóvenes, yo lo llamo así, a que tengan, reciban y vivan la mente de Cristo. Y eso solo se logra con la palabra. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, usted lo sabe. Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Hoy tenemos jóvenes que no tienen un entendimiento transformado. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, no leen la palabra, no buscan la palabra. Primera de Corintios 2:16. Mire lo que dice. Primera de Corintios 2:16. Permítame leerle ese versículo. ¿Quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que frente a una problemática, pecado de pornografía o de depresión, la persona, el joven, debe ser llevado a tener una mente diferente, la de Cristo. Eso solo se logra de dos formas. Que el joven aprenda a leer, amar, estudiar, escudriñar la palabra, llene su cabeza de la palabra. Y dos, un discipulado cercano. Déjeme explicarle las etapas del proceso adictivo, porque la pornografía, a diferencia de la depresión, es una problemática adictiva. Escúcheme, extremadamente adictiva, extremadamente encadenante, atadura, esclavizante. La pornografía puede llegar a convertirse en un cautiverio. Si me permite explicarle qué es un cautiverio, si me está viendo allá. Esto es un cautiverio. Cuando la persona está dentro de las rejas, cuando la persona está encerrada, está en un cautiverio. La Biblia me habla de eso. ¿Cómo cae una persona en esto? Eso no es un proceso de la noche a la mañana. Eso es un proceso que empieza con una adicción poco a poco. Eso es un proceso que se va alimentando poco a poco. Entonces hay cadenas, hay ataduras y poco a poco, mire, eso se va cerrando así. Se va cerrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. La depresión también es un cautiverio. Mire las etapas. La primera etapa es cuando el joven y el adolescente está en una exposición inicial o temprana, es decir, ya esté muy joven, 10, 11 años, en las redes, por los amigos, le mostraron, le hicieron ver imágenes, ¿no? Está siendo expuesto. Y puede que el chico llegue allá a decirte, mira, me siento mal, pastor, líder, ayúdame. ¿Por qué? Porque vi unas imágenes de pornografía. ¿Dónde? No, es que me las mostraron, esto así me llegaron. Ah, bueno, está en una exposición inicial. ¿Me hago entender? La segunda etapa ya es una adicción. Después de la exposición viene la adicción. Ya cuando el joven o el adolescente está haciéndolo continuamente. O sea, no solamente se lo mostraron, sino que ya ahora él continuamente lo está haciendo. Está bien. ¿Cada cuánto estás viendo pornografía? No, 1, 2 veces al mes o 2 veces a la semana. Entonces ya está haciéndolo. No, ahora yo lo estoy haciendo todos los días. ¿Sí? La adicción va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. La tercera etapa es la etapa de la escalada, es decir, no solamente está haciéndolo continuamente, sino que ya necesita imágenes
cada vez de un grado más profundo porque quiere despertar más emoción. Usted sabe que la pornografía también desarrolla en la cabeza, en el cerebro, esa segregación de esa sustancia, de esa dopamina, y necesita más y más. Entonces necesita imágenes diferentes, imágenes más fuertes. La cuarta etapa es cuando ya el joven y el adolescente está en la desensibilización. Ya está desesperado. No solamente lo ve todos los días, en todo momento, tarde, mañana, día, sino que cuando no lo ve está desesperado. O sea, ya se vuelve un vicio. Es adictivo. Y ya la quinta etapa es cuando ya el joven y adolescente lleva al actuar o a la vida real representar y vivir esas imágenes. Y entonces se vuelve un ciclo. Estas 5 etapas son las que yo propongo que en el primer punto del proceso pastoral hay que identificar. Hay que guiar. Bueno, hermanos, quiero dejar estos últimos minutos, me quedan 10 minuticos para preguntas, comentarios sobre estos 2 procesos que hemos trabajado. O sobre estas 2 problemáticas de la depresión y la pornografía. Hermano Jorge y luego hermano Vinches. Bien. Buenas tardes, profesor, Pastor Livni, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los hermanos. Es importante esto de la pornografía porque la industria de la pornografía es grande. Si uno le da de consumir a un niño pornografía, ese va a ser un consumidor eterno, porque ese es el ámbito de la pornografía. Por eso es que la pornografía está invadido en todo, hasta incluso en los dibujos animados. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos dejando entrar en nuestras casas. Siempre estar atento y vigilante a nuestros hijos, de lo que ven. Aún los videojuegos también tienen que ver mucho con pornografías, los dibujos de mangas y todo lo demás. Entonces, la industria de la pornografía es grande porque realmente mueve millones y millones de dólares, y como lo escuché en una oportunidad, tú das de consumir a un niño pornografía y es un consumidor perpetuo, ¿verdad? Porque eso se enquista en la mente y todo lo demás, y hay perversiones y todo lo demás. Ahora, lo segundo que hablaba, cuando un joven cae en pornografía, cuando cae en adulterio y todo lo demás, a veces, pastor, en muchas iglesias se vuelven muy legalistas, y en vez de restaurar al joven, más se vuelven en una disciplina, pero ya que realmente es humillante, realmente. Y esto, a Dios gracias, no son todas las iglesias, pero tenemos que entender lo que nuestro Señor Jesús dijo en la Biblia, ¿no? Yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se ha perdido. Entonces, el trabajo pastoral, y no hablo solamente del trabajo de pastores, hablo desde el padre de familia, que es el pastor, el sacerdote de su casa, hasta el líder que está ayudando en la obra del Señor, es acompañar al joven hasta su restauración total. Por eso es que esa palabra es clave, el discipulado. Cuando Jesús dijo bien claro, id y hacer discípulos, no es solamente hagan una campaña evangélica o dale un consejo ya y suéltalo. No, es como llevar a un herido a un hospital y dejarlo a su suerte. Ya si te sanas, te sanaste. No, es un acompañamiento total. Es un acompañamiento en que tenemos que ayudarlo todo ello, ¿no? Por eso la palabra del Señor en el libro de Éxodo nos habla de que debemos consagrarnos a Él, ser santos, santificarnos en todo, ¿no? Y a veces nosotros los adultos también, ¿qué estamos viendo en nuestro celular? ¿Qué estamos realmente viendo en nuestra intimidad, ¿no? Y esto nos debe llamar a una reflexión completa, ¿no? De un sometimiento total a la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios no es para cuestionarla, sino para obedecerla. Escuchaba a un cantante que decía, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, porque los caminos de Dios son perfectos y agradables, ¿no?
Y por ello, pastor, es muy importante escuchar estas clases y no solamente, como dice la Biblia, ser oidores, sino también hacedores de ello. Gracias por su atención, pastor. Gracias, hermano Jorge, así es. Yo vuelvo a insistirles en esto partiendo de algo que comentó el hermano. Si usted va a trabajar estos temas en su iglesia, con sus líderes, con sus padres, con los líderes del Ministerio de Jóvenes, de Adolescentes, hágalo, esa es mi sugerencia, desde la perspectiva bíblica. Si usted quiere tener una charla, porque hay muchas entidades que trabajan eso, con el ámbito psicológico, médico, está bien, yo no le digo que esté mal, pero báselo primero en la perspectiva bíblica y pastoral. Por favor, hermanos, hoy se está metiendo mucho coaching engañador, hoy se está metiendo mucha ideología humanista y centrada en soluciones del hombre y mentales. Perdónenme la expresión, eso no sirve. Nosotros somos pueblo del Señor. Somos iglesia de Dios. Nuestras almas no son carnales, son espirituales para la destrucción de fortalezas, escribió el apóstol Pablo. Entonces yo sí quiero insistirles mucho en eso. Yo no estoy desechando, por favor, lo que una psicóloga o un psicólogo pueden hacer, pero en este nivel, primero lo primero, después sí esa ayuda. O esta ayuda psicológica o médica va supeditada a la espiritual. Ojo, hermanos, en eso yo sí quiero ser insistente. Hermano Vilches. Pastor, sí, primero otra vez para que nos pueda compartir las diapositivas, eso primero quería decirle, y dos, respecto a, usted nos aconsejaba, ¿no?, que se debe de informar en la iglesia, ¿no?, respecto a estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿a qué edad usted recomienda que se deba dar esas charlas informativas y con qué cuidados, ¿no? Porque también se puede despertar curiosidades por otro lado, si que se diera ese caso, ¿no? Gracias, pastor. Ahí le voy a dar dos respuestas, hermano Vilches, gracias por esa pregunta. La primera que le voy a dar se la baso con lo que dijo el pastor conferencista y que es una autoridad en esto, Josh McDowell. De hecho, les recomiendo muchos libros de él, Josh McDowell. Él decía esto: los padres hoy tienen que saber y tienen que estar informados en que sus hijos de 8, 7, 6, 5 años ya están expuestos a la pornografía. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que estas charlas hay que empezar a educar primeramente a los padres. Porque van a haber padres de niños de 4, 5, 6, 7 años que dicen, no, a mí no me toca. Sí te toca, querido. Sí te toca. Tu hijo está expuesto. A veces creemos que no, pero está expuesto. Entonces, yo no estoy diciendo que haya que darle, porque no estoy muy de acuerdo con eso, las charlas a los niños. Obviamente no. Pero sí a los padres, a los que viven con ellos. Hay que capacitarlos, hay que ayudarles. Ahora, yo sí creo que un preadolescente de 11 años hacia arriba ya debe ser alguien al que la iglesia, la persona, el líder, pueda hablarle sobre estos temas. Y hay que hacerlo, usted mencionó algo, hermano, que sí es importante. Hay que hacerlo de una forma que obviamente no incite y no despierte curiosidad, pero sí de una forma sabia, directa y clara. Yo les compartí a ustedes. Hace poco yo di, antes de venirme para Estados Unidos, yo di una charla en la ciudad de Armenia, donde me reunieron los dos ministerios en esa iglesia, adolescentes y jóvenes, y a los dos les trabajé el tema de pornografía. Yo no usé imágenes incitantes, yo no usé lenguaje incitante. Hablé lo que dice la Biblia y les advertí de cómo ellos podían encontrar y caer en ese pecado, y les advertí de qué consecuencias tenían. Eso fue lo que hice. Entonces sí se puede trabajar, pero necesitamos gente, líderes y pastores capacitados en saber trabajar eso, en saber dar esas charlas con sus jóvenes y adolescentes. Entonces, mi consejo, digamos, ahí es, yo creo que un chico preadolescente de 11, de 10 años hacia arriba ya está listo para recibir este tipo de
charlas, de conferencias o de, digamos, temas. Son temas que hay que trabajar con calma, con profundidad, con sagacidad, con sabiduría. Entonces es lo que, digamos, yo creo. Referente a las diapositivas, si no se preocupen, yo voy a cuadro con la hermana Leticia para hacerles llegar las que trabajé hoy. Hice un cambio, esas diapositivas ya están ahí, lo que pasa es que hice un cambio porque quiero dejar para la próxima clase, de hoy en 8 días, voy a trabajar el tema de del quebrantamiento sexual, o sea, del homosexualismo, y el tema vocacional o de proyecto de vida en los jóvenes, y también les voy a hablar del admirable consejero, porque tenemos un admirable consejero que puede ayudarnos a trabajar todos estos temas con los jóvenes, y es Jesucristo, y Él nos dejó el mejor ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar dentro de 8 días, amados hermanos. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Cualquier cosa ahí en el campus bíblico, revisen todo lo que hay pendiente y quedamos así para la próxima clase. Dios los bendiga a todos mis amados hermanos.